Ahora voy a mostrarles cómo crear eventos para una base de datos. Los eventos se utilizan para cuando queramos que una acción o algo se haga automáticamente en una base de datos. Aquí tengo un código el cual me crea un respaldo de una base de datos completo, el cual ya probé previamente para ver cómo funcionaba, y ahora procederé a crear el evento. Primero nos dirigimos a esta parte de donde dice agente SQL Server. Damos clic derecho, nos abrirá otras carpetas y nos dice trabajos. Damos clic derecho, nuevo trabajo, y aquí nos mostrará una ventana en la cual pondremos el nombre del trabajo. En mi caso le pondré respaldo automático, respaldo automático. Descripción, vamos a poner que es un respaldo. Pasos, aquí en pasos damos clic en nuevo y nos abrirá otra ventana en la cual nos pedirá un nombre del paso. Podemos poner el nombre que nosotros queramos. Vamos a poner 3 respaldos automático. En esta parte de comando donde dice base de datos, vamos a elegir nuestra base de datos, que sería agenda, y en comando vamos a poner el comando que previamente probamos. Vamos a copiarlo y a pegarlo. Damos clic en aceptar. Ya tenemos un paso. Vamos a programaciones, vamos a nueva programación y le ponemos respaldo. Tipo de programación, vamos a hacer una programación periódica. Cada cuando queramos que se haga el respaldo, vamos a hacerlo semanalmente, que se repita el día primero de cada semana, que va a ser el lunes, que suceda a las, vamos a ponerle a las 10. Damos clic en aceptar. En alertas, notificaciones, simplemente damos clic en aceptar y ya tenemos nuestro trabajo creado. Ya tenemos nuestro evento aquí. Para eliminarlo simplemente damos clic derecho, eliminar, y aquí podemos eliminar nuestro evento. Damos clic en aceptar y nuestro elemento quedaría eliminado. En mi caso no lo quiero eliminar. Si quieres modificar algo del evento, simplemente das clic derecho, vas a propiedades y te va a volver a abrir una ventana similar en donde lo creaste, en donde puedes modificar el nombre, el propietario, categoría, los pasos, puedes agregar nuevos pasos o modificar los que ya tienes. Programación es igual, puedes agregar o modificar los que ya tienes. Y bueno, esto sería todo para los eventos en la base de datos. Bien, ahora vamos a explicar la parte de las relaciones. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues lo vamos a hacer con un diagrama de una base de datos, en este caso es la de AdventureWorks. Para especificar o para tener bien claro qué es una relación, simple y sencillamente es lo que existe de una llave foránea con lo que sería una llave primaria. ¿A qué refiere esto? En las tablas tiene que existir por lo menos, bueno, si se quiere hacer con una entidad referencial, tiene que existir entre las tablas algo que las pueda unir como tal. Como lo podemos ver en esta tabla que tiene como nombre Credit Card, su primer key es Credit Card ID. Esto quiere decir que con la tabla que se llama Person Credit Card tiene una relación como lo indica esta flecha. Es una llave foránea a una llave primaria. Podemos verlo igual de este lado. Esta otra tabla, Sales Order Header, tiene la misma relación
es una llave foránea que viene con la llave primaria. Y así sería como tal en todas las tablas. ¿Para qué nos sirven las relaciones? Principalmente las relaciones son muy útiles para poder sacar información cuando tú haces una consulta de forma más rápida. Puedes filtrar los datos en base a esto o puedes unir diferentes tablas con sus relaciones como tal para tener una mejor optimización. Vamos, para que lo que estás tratando de obtener de los resultados en las tablas sea mejor. Como podemos ver aquí también en casi en todas las tablas debe de existir esto, las relaciones que deben de llevar. Y esas son muy simples, como lo vimos en la parte anterior, en las restricciones pueden ser creadas desde el momento en el que haces tú la tabla como tal. Y si en caso de que no pusiste, digamos, la relación que tiene esta tabla, que es una foreign key con una primary key, lo puedes hacer con la instrucción alter table. Esto te ayudaría para poner la restricción que tienes de esta llave foránea a la llave primaria de este lado. Y eso sería todo. Bueno, ahora voy a mostrarles cómo administrar un poco las tablas de la base de datos. En mi caso usaré la base de datos agenda. Crearé una nueva tabla. Vamos a llamarla persona. Con las columnas matrícula, que será un entero, y llave primaria. Además, una columna que sea nombre, será tipo varchar de 20. Create y ejecutamos el comando. Como vemos, nuestra tabla fue creada. Para modificar una tabla ponemos alter table y el nombre de la tabla, que en mi caso sería persona. Vamos a agregar una columna add, ponemos el nombre de la columna que queremos agregar, pondré apellido de tipo varchar de 20 también, y ejecutamos el comando. Seleccionamos lo que tenemos en la tabla para ver que se hayan creado correctamente los campos. Select all from persona, ejecutamos. Como vemos fue creado la matrícula, el nombre y el apellido. Para ingresar datos en la tabla utilizaremos el comando insert. Pondremos insert into persona values y entre paréntesis ponemos los valores que queremos ingresar. Los valores tienen que ir de acuerdo a las columnas que tenemos, como en este caso sería, en el primero sería la matrícula, sería un tipo entero, pondré 1. En el segundo es un varchar, que es el nombre, se pone entre comillas simples, ponemos un nombre, y el apellido también sería entre comillas simples. Ejecutamos este comando, vemos que una fila fue afectada, volvemos a ejecutar el select para ver qué tiene la tabla, y como vemos la información que ingresamos ya está dentro de la tabla. Para borrar algo de la tabla utilizaremos el comando drop, delete, el comando delete from persona where matrícula sea igual a 1. Con este comando vamos a decir que elimine
los campos en donde esté la matrícula 1. Ejecutamos el comando. Como vemos, una fila fue afectada. Seleccionamos todo lo de la base, lo de la tabla, y como vemos, ya no están los datos que habíamos insertado, ya fueron eliminados. Otra forma de la que podemos ingresar datos en la tabla es yéndonos de manera gráfica. Primero vemos qué tablas tiene nuestra base de datos. En mi caso solamente tiene dos, es contactos y persona. Persona es la tabla que acabamos de crear. Damos clic derecho, damos en editar las primeras 200 filas, y aquí podemos ingresar datos de manera gráfica sin tener que escribir código. Podemos en matrícula 1, nombre, pues ponemos un nombre y un apellido, y cerramos para que se guarden los cambios. Ejecutamos la consulta de toda la tabla y como vemos fue creado otra vez el campo. En esta parte del video tutorial veremos las restricciones que son como tal útiles para conservar la integridad que se tienen entre los datos. Definen la forma en la que van a estar entrando. Para esto vamos a crear la base de datos club. Después vamos a usarla para poder explicar previamente con estos tres ejemplos muy sencillos pero entendibles claramente. Aquí está nuestra base de datos que acabamos de crear, club. Y veamos que las restricciones pueden estar implementadas desde la creación de la tabla o pueden hacerse por medio de un código que sería la alteración del mismo. Al poner esto nosotros estamos diciéndole que dicha tabla, que sería la tabla profesores, necesita llevar una restricción, que bien no sería una restricción como tal, sino sería agregarle una llave primaria al campo documento. Pero se puede hacer también una restricción, como vemos en la tabla de deportes, que dice que va a tener en el campo día, va a tener un valor predeterminado si no se ingresa nada. Veamos esto pues. Creamos la tabla de profesores. Nos vamos aquí para verificar que aquí está la tabla de profesores. Y vamos ahora a crear lo que sería la relación que debe de tener esta tabla. Como ven, aquí se creó lo que hicimos, lo que sería una relación, pero se puede crear igual, podría ser, no sé, aquí en vez de ponerle algo como esto, podríamos poner una restricción para que el nombre solamente empezara con mayúsculas, o para que los nombres no pudieran ser nulos, como en este caso, que aquí el nombre podría serlo, porque no tenemos esta relación. Entonces ahora vamos a ver que se puede crear directamente al crear la tabla. Ven, aquí están las dos tablas ya creadas. Y era como lo decíamos, se puede hacer de una o de otra forma. Las restricciones nos van a servir principalmente para eso, para que se cuide la relación que se tiene entre los datos, de cómo se van a ingresar. Bueno, ahora voy a explicarles un poco cómo crear una función. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar la base de datos en la que queremos crear la función. Por eso ponemos use. En el caso utilizaré Adventure Words. Seleccionamos y ejecutamos. Para crear la función tenemos que escribir el siguiente comando: create function, y el nombre de la función, en mi caso le pondré impuesto,
y los parámetros que va a recibir esta función. En mi caso pondré un arroba. Los parámetros se declaran igual con un arroba y ponemos el nombre, ponemos precio y que va a ser de tipo entero. Después tenemos que poner el tipo de dato que va a regresar la función. En este caso regresará un entero. Ponemos returns entero, integer. Después comenzamos con begin para comenzar ya con la programación dentro de la función. Dentro de la función también podemos utilizar variables. Voy a declarar una solo para mostrar que también se pueden utilizar. El nombre de la variable, en mi caso le pondré resultado, también de tipo entero. Vamos a asignarle un valor a esta variable que acabo de crear, un set arroba resultado es igual a arroba precio por el impuesto que viene siendo del 16%, 0.16. Vamos a ponerle IVA. Después de esto regresamos el valor, ponemos otro return, entre paréntesis ponemos el valor que queremos regresar, que en mi caso será resultado, y terminamos y cerramos el begin con un enter. Una vez hecho esto, creamos nuestra función, ejecutamos el código, ejecutar, tenemos nuestra función ya creada. Para demostrar cómo utilizar una función en una consulta, les mostraré el siguiente código. Pondremos select name, list price, le ponemos el nombre IVA. Primero ponemos dbo punto IVA y ponemos entre paréntesis los parámetros que va a recibir, que en mi caso pondré list price, from production punto product, que es en donde tenemos los lista de precios y los nombres del producto. Ejecutamos esta función, este código, y nos mostrará el siguiente resultado. Nos mostrará el nombre del producto, el precio del producto y el IVA. Aquí no muestra su nombre porque no le asignamos ningún alias en la consulta. Podemos ponérselo. Podemos ponerle as impuesto. Ejecutamos otra vez. Y aquí está impuesto. Aquí me muestra cero el impuesto porque el precio es en cero. Abajo hay más productos con diferentes precios. Me muestra el precio del producto, el nombre y el impuesto, que es lo que acabamos de hacer en la función anterior. Para eliminar una función, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra base de datos. Nos vamos al apartado de programación y ahí viene un apartado de funciones. Desplegamos ese apartado y vienen diferentes tipos de funciones: funciones con valores de tablas, funciones escalares, funciones de agregado y funciones de sistema. En mi caso yo creo una función escalar. Vamos a ver. Todo no me parece. Actualizamos. Utilizar. Funciones escalares. Aquí está. Esta es la función que acabo de crear.
Para eliminarlo solamente damos clic derecho, eliminar, damos clic en aceptar y nuestra función ya está eliminada. Bueno, en esta última parte del video vamos a ver lo que es formularios. Como tal, en base de datos no existen. Para eso vamos a utilizar la aplicación de Java, con la cual vamos a hacer una conexión para registrar datos directamente en una base de datos que ya tenemos creada. Para lo cual vemos que un formulario es la forma gráfica en la que se muestra cómo van a estar ingresando los datos en las bases de datos que tenemos en nuestro manejador. Para esto vamos a utilizar este ejemplo y vamos a pulsar registrar. Como vemos aquí, la única función del formulario es la parte gráfica que va a ver el usuario cuando esté una aplicación desarrollada. Para esto vamos a verificar que los datos en realidad se estén guardando. Como ven, aquí están los datos.